Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico de mitad de semana. Hoy es 26 de junio de 2024 y estamos listos ya para iniciar este momento de palabra y de revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar para poner este momento en sus manos. Padre, gracias. Gracias por este momento que podemos estar reunidos en tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice tu palabra, bendice lo que vamos a hablar, lo que vamos a recordar, Señor. Te pedimos que traigas revelación a nuestro corazón de la realidad en la cual ahora vivimos. Estamos en Cristo y tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro justiciero. Tú has conquistado para nosotros esa nueva posición que tenemos como hijos para siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra trae descanso, trae reposo, trae sanidad, trae libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, el título de esta noche, ya que nos gustan tanto los títulos, es ¿quién es Cristo? ¿Y cuál es tu posición como creyente? Es importante, bueno, esto no se puede explicar en media hora, en 40 minutos, pero vamos a tratar de abordar algunos versículos en los cuales podemos tener digamos que un repaso de lo que significa Cristo para nosotros y ese lugar en el cual nosotros estamos ahora como creyentes. Y voy a comenzar en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. En el Hechos capítulo 17 el apóstol Pablo está en el Areópago, ese lugar donde se reunía la antigua élite de la sociedad grecorromana. Y allí están una serie de estatuas, de monumentos a todos los dioses. Recordemos que el mundo grecorromano era un mundo politeísta, en el cual tenían diferentes dioses para diferentes necesidades, por decirlo así. Y Pablo se va a acercar a estas personas que están allí reunidas, que según los historiadores allí se reunían para discutir los temas de moda, para reunirse a hablar de filosofía, para hablar de las noticias, de lo que estaba ocurriendo, digamos que también para chismosear acerca de lo que estaba pasando socialmente en ese lugar. Y allí tenían una serie de monumentos a los dioses y entre ellos Pablo nota un monumento especial que dice al Dios no conocido. Y cuando está predicando del Señor Jesucristo a esas personas que están allí, les dice: miren, varones de este lugar, de este Dios precisamente es que vengo a compartirles, del Dios no conocido. Y dentro de lo que él estaba hablando allí, decía: porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos descendencia suya, o linaje suya. Qué interesante que Pablo, al predicar la palabra de Dios, utiliza el mismo argumento, utiliza las mismas figuras literarias, utiliza las mismas ideas que ellos estaban manejando en aquel lugar. Él se acomoda a la cultura que lo estaba rodeando para compartir, para enseñar el mensaje del Evangelio. Y esa enseñanza nos instruye a nosotros hoy en día también. Nos sirve para entender de qué manera también nosotros podemos compartir el Evangelio. En un mundo como hoy, dentro de la cultura de hoy, también podemos abordar estos temas filosóficos, culturales, de actualidad, para que a través de ellos captemos la atención de las personas que estamos intentando evangelizar. Podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo y precisamente dentro de esas ideas que tienen las personas de hoy, iniciar una conversación, captar su atención y allí entonces podemos expresar la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Recordemos que hoy en día, como dijo un buen filósofo español, el problema del mundo actual no es que no crea en nada, el problema de la gente de hoy es que cree en cualquier cosa. Y ese es el problema. Hoy cualquier novedad es aceptada, cualquier moda nueva es aceptada y es tomada, asumida. Desde que sea novedoso, entonces es cool
y está bien entonces aceptarlo y está bien adoptarlo. Nosotros también debemos aprovechar entonces esas tendencias de hoy para que allí nosotros podamos introducir el mensaje de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. La verdad no es un simple concepto. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Alguien que está sin Cristo no solamente está en la mentira, puede estar absolutamente engañado. Alguien sin Cristo está muerto espiritualmente. Y Cristo no solamente viene a traer la verdad, a expresar su propia humanidad al hacerse hombre, sino que viene también a traernos vida, vida abundante, vida en abundancia. Luego, Hechos está, digamos que en congruencia con lo que el apóstol Pablo menciona en varios lugares en el Nuevo Testamento. Y me gusta mucho Colosenses, y me gustaría también hablar acerca de Colosenses el próximo domingo, porque habla precisamente de Cristo y de la realidad de Cristo. Amén. Recordemos, por ejemplo, datos históricos que la gente cree normalmente. Tú le preguntas a una persona: ¿tú sabes quién fue George Washington? Y dice: por supuesto, George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Estuviste allí? No, pero pues la historia lo dice y tenemos documentos. ¿Y tú sabes quién fue el emperador Julio César? Pues claro, él fue un emperador romano. ¿Pero cómo lo sabes? No, pues tenemos documentos. Precisamente la gente cree porque ha visto o ha escuchado acerca de documentos. Esa es la fe que la gente puede tener con respecto a un personaje. Jesucristo también es un personaje real e histórico, donde documentos atestiguan que Él fue un personaje que caminó, que vivió y respiró en Tierra Santa. Tenemos historiadores romanos, historiadores judíos, en los cuales, o en sus escritos, podemos referenciar que Cristo es un personaje real. Para los que dicen que quizás es un mito, que quizás es una leyenda, Cristo es un personaje real. Pero más allá del personaje humano, nos encontramos con que Cristo transformó, trastornó el mundo, trastornó la humanidad, dividió la historia del mundo en dos. No es gratis que hablemos de antes de Cristo y después de Cristo al dividir la historia. Y también no es gratis que hablemos también los creyentes de mi vida antes de Cristo y mi vida después de Cristo. Porque hay un cambio, hay un rompimiento en la línea de tiempo de las personas cuando están sin Cristo y cuando llegan a conocer a Cristo y después de comenzar su caminar con el Señor. Y lo importante de esto es saber que la persona que está sin Cristo, cuando llega a encontrarse con el Señor, es vivificada. En otras palabras, cuando estamos sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Estamos en oscuridad, estamos separados de Él, lo estuvimos hablando en días pasados. Y la voluntad de Dios, de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo, porque recordemos que Dios es trino, nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recordemos que la voluntad de Dios, el corazón de Dios, es permitir que su Hijo se haga hombre, y que al hacerse hombre nos muestre cuál es el plan de Dios para el hombre, cuál es el plan de Dios para la humanidad. Y la voluntad de Dios, el plan de Dios para la humanidad, es que seamos rescatados de la muerte y podamos disfrutar de la vida plena, eterna y unida juntamente con Cristo. Y precisamente en diversos pasajes del Nuevo Testamento nosotros encontramos que nos habla de que Él nos libró, Él nos rescató, Él nos sacó, Él nos movió, Él nos trasladó, porque precisamente de eso se trata, de una misión de rescate. Cristo viene desde el infinito, no sé, desde el tercer cielo, desde más allá de lo que nosotros podemos ver como el cielo. No sabemos exactamente cuál es esa dimensión en la cual Dios se encuentra. Sin embargo, sabemos que Dios lo ocupa todo y que nosotros nos movemos dentro de Dios, porque así lo reconoce precisamente Pablo al estar predicando en el Areópago. Él dijo: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Estamos en Él, vivimos en Él, existimos en Él ahora gracias a nuestro Señor Jesucristo. Digamos que Dios lo ocupa todo, hacemos parte de esa realidad de Dios y nosotros. Sin embargo, no existe
para todo el mundo una relación personal con Dios. No hay una intimidad con Dios, no hay una reconciliación con Dios, sino es a través de Jesucristo. Porque el ser humano, y en la Biblia se habla del ser humano, y con respecto al hombre, la Biblia dice Adán. Adán cayó, Adán y Eva pecaron en el principio, así lo atestigua el libro de Génesis. Pero Adán no solamente quiere decir un nombre propio, Adán, sino que Adán quiere decir hombre, porque Adán en hebreo es Ish, y Eva es Isha, que quiere decir varón y hembra, o algunos evangélicos dicen varona, ¿no? El varón y la varona. Ish, Isha. Luego Adán, el ser humano, es esa creación que Dios hace y que se empieza a reproducir, por decirlo así. El Señor dice, fructificaos, ¿no? O sojuzgad la tierra, fructificaos. Esa es la bendición que Dios le da a Adán. Luego no es, o mejor dicho, sí es un mito pensar que la sexualidad es un pecado. Porque Dios precisamente estableció que el hombre, a través de la sexualidad, se multiplique y pueble, ¿no? La tierra. El problema es cuando hacemos las cosas por fuera del plan de Dios, por fuera de las cosas que ha establecido el Señor para el ser humano. Y una de las primeras cosas, o la primera cosa que hace Adán, es desobedecer la primera regla que Dios estableció al principio. De este árbol que está en el centro del jardín del Edén, de este árbol ciertamente no comerás, porque el día que de él comáis, ciertamente morirás. Y eso es lo que ocurre, una muerte espiritual, porque Adán siguió viviendo con Eva, tuvieron hijos, multiplicaron, pero lo que llegó al ser humano fue una separación espiritual con Dios. Adán empieza a deambular. Cuando hablo de Adán, hablo del ser humano. Deambular por los siglos y las edades, alejado de Dios, separado de Dios. Pero el amor de Dios es tan maravilloso que desde el primer momento en su corazón, en su mente, planea restaurarnos. Y precisamente Colosenses 1:13 nos dice, hablando de Cristo, o hablando de Dios y de Cristo, porque Él nos libró, fíjate que dice nos libró, está hablando de libertad. El ser humano está en cadenas, las cadenas del pecado, las cadenas de la muerte. Cuando tú te encuentras con una persona que no conoce al Señor, esa persona está encadenada al pecado, está encadenada a la muerte, está en oscuridad y necesita que sus ojos sean abiertos, sus ojos espirituales sean, que su velo sea removido. Y la única manera de remover ese velo es a través de Cristo. Y dice, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No solamente su Hijo, sino que su Hijo es su Hijo amado, el corazón de Dios. Su Hijo es lo más preciado que tiene Dios. Precisamente su unigénito en el antiguo idioma hebreo, o en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, su Hijo unigénito, esa palabra Yahid quiere decir mi único y amado Hijo. Eso quiere decir su Hijo unigénito, su Hijo amado. Y el Señor nos lleva del reino donde estabas, de la muerte y de las tinieblas, a un nuevo lugar. Y se nos trasladó al reino de su Hijo. El Señor no solamente te saca de donde estás, no solamente quiere romper el dominio, porque también habla de dominio de las tinieblas, y nos lleva a un nuevo dominio. En otras palabras, el mundo estaba bajo el dominio de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas se llama Satanás. O sea, hay un ser que tiene potestad en este mundo, al cual Dios le dio potestad de manejar los destinos o las riendas de este mundo caído, que se llama Satanás. Pero el poder de Dios, por supuesto, es superior a ese dominio. Y cuando Cristo nos rescata, de inmediato rompe, destruye el poder de ese dominio. Pasamos de un dominio al dominio de Dios, al poder absoluto de Dios. Ese dominio está supeditado, está sometido, es súbdito del dominio absoluto de Dios. Y Cristo es el único que tiene la capacidad de romper el dominio de las tinieblas y llevarnos entonces a este reino maravilloso que es el reino de Dios o el reino de los cielos, a ser parte de una nueva familia. Eso somos nosotros. ¿Pero qué pasa con el pecado? Podríamos preguntarnos.
pues precisamente no solamente Cristo nos lleva a este nuevo lugar, sino que Él o en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Lo hemos embarrado, nos hemos equivocado, hemos dicho malas palabras, hemos robado, hemos adulterado, nuestra mente está corrompida, hemos hecho cosas de las cuales no estamos orgullosos. Todo esto que se llama pecado, Cristo viene a redimirnos y viene y nos trae el perdón de los pecados. No solamente los quita, sino que nos perdona y nos limpia. Nos perdona los pecados y nos limpia los pecados, nos hace puros de nuevo. Eso es parte de la obra de Cristo en nosotros. Llevarnos de la muerte a la vida, trasladarnos a un nuevo lugar, perdonarnos los pecados y hacernos parte de una nueva familia. Amén. La familia de Dios. ¿Quiénes son todos esas, cómo se llama esta comunidad de personas que hemos creído en Jesucristo? Se llama eclesia, se llama la iglesia. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos los miembros de su cuerpo. O sea que la manera en que Cristo se mueve en el mundo es a través de la iglesia. Amén. En este momento, porque Cristo está ahora exaltado en lugares celestiales hasta que llegue su momento de regresar al día del juicio. Mientras tanto, la iglesia se mueve en el mundo, Cristo es su cabeza y la iglesia está viva a causa del Espíritu Santo en nosotros, que venció el pecado, que venció el poder del pecado. El Espíritu vivificante, dice el libro de Romanos, el Espíritu que nos vivifica. Y ese es el Espíritu que clamamos sobre nuestra vida, sobre nosotros, para que estemos llenos de esa vida abundante que nos ha prometido el Señor. Esa es la vida que Él pone en cada uno de nosotros como creyentes. Y acá hay una declaración que es interesante y es potente, es poderosa, porque Colosenses 1:13 dice: Él, o sea, que está hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Tremenda, esa frase es muy poderosa. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Quieres ver a Dios? Me acordé cuando éramos chiquitos que nos jalaban de aquí de encima de la oreja. ¿Quiere ver a Dios? ¿Quiere ver a Dios? Y me jalaban aquí la patilla y duele como un bendito. Pero no es la manera de ver a Dios. La manera de ver a Dios, ¿sabes cuál es? Encuéntrate con Cristo. Amén. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios es invisible, Cristo es visible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Hablas con Cristo, tienes una relación con Cristo, estás viendo al Dios invisible, estamos conociendo al Dios invisible. Cuando Dios se encuentra con Moisés, le dice: nadie ha visto a Dios, tú no puedes ver mi rostro porque ciertamente morirás. Solamente verás mi espalda. Y lo que hace es que Moisés se esconda en una roca, y cuando se esconde Moisés en la roca, por allí pasa el Señor. ¿Sí es así, verdad? Sí. Pero nosotros tenemos el privilegio de ver la imagen del Dios invisible. Moisés no se encontró con Cristo sino hasta después. Porque si vemos el pasaje del monte de la transfiguración, Cristo se aparece hablando con Moisés y con Elías. Interesante. O sea, Moisés vio al Cristo, Elías también. Y nosotros tenemos el privilegio de ver a Cristo, la imagen de Dios. Bueno, nosotros lo vemos por fe, ¿no? Y así mismo dice la palabra de Dios: ustedes son bienaventurados porque han creído sin ver. Eso le decía a sus discípulos. Como por ejemplo Tomás, el incrédulo. Tomás, pero ¿cuánto tiempo no has estado conmigo y todavía no sabes quién soy? Tú has estado conmigo y todavía no. ¿Cómo así que quieres ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice Jesús a su discípulo Tomás: nosotros, al encontrarnos espiritualmente con Cristo, estamos encontrándonos con el Padre, y es la imagen del Dios invisible. Y aún más, el primogénito de toda creación. Y aquí hay una palabra interesante, porque primogénito en este sentido no quiere decir que haya sido creado,
sino primogénito. La palabra aquí quiere decir el primero en eminencia, el primero en importancia, el primero en magnificencia, en honor, en gloria. Así Él es el primero. ¿Y por qué sabes eso? Pues por el contexto del capítulo 1 de Colosenses. Porque el capítulo está hablando de la eternidad y la divinidad de Cristo. Para los que dudan de la divinidad de Cristo, ejemplo, testigos de Jehová, ejemplo, musulmanes, ejemplo, mormones o Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Cristo es Dios, hecho hombre. ¿Y por qué lo sabes? Bueno, pues en muchos lugares la Biblia nos permite deducir esta verdad, que Jesús es Dios encarnado. Porque en Él fueron, ¿está hablando quién? Pablo está hablando acerca de quién? De Jesús. Jesús nuestro Salvador. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él, tanto los cielos como la tierra, las cosas visibles como las invisibles. En Él, o sea, en Cristo, en Él fueron creados los tronos, los dominios, los poderes, las autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, y esta es aún más espectacular, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, o forman un todo coherente, por ahí dice también en otra versión. Él es antes y en Él todas las cosas permanecen. Ese es Cristo. Él es antes de todas las cosas, en Él fueron creados los cielos y la tierra. Él es Dios. Él es la palabra. Precisamente así lo dice Juan. En el principio fue la palabra, o en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová traducen en su versión del Nuevo Mundo, y el verbo era un Dios, pero ese artículo no existe aquí. El verbo era Dios. Está traducido de una manera arbitraria, y lo atestiguan cientos y cientos de historiadores y de intérpretes, y el contexto de la Biblia le da la razón a que Cristo, como lo dice Colosenses, es la imagen de Dios invisible, el primogénito, el que es antes y el después, el que es en todo, y nosotros estamos en Él, y Él es el todo de las cosas. Y Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como ya lo dije. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. De nuevo aquí está hablando de la supremacía, de la preponderancia. En Él, la resurrección, Él es el primero en la resurrección. Él se levantó de los muertos, y nosotros nos habremos de levantar al final de los tiempos juntamente con Él. Dice aquí, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Eso es Colosenses 1:19. Pero hay otro versículo que me acuerdo en este momento. Que si no estoy mal, está en Hebreos, y así es. Está en Hebreos capítulo 1. Y el libro de Hebreos capítulo 1 dice el resplandor de la gloria. Esa es otra declaración maravillosa de lo que es Cristo. Hebreos 1, ¿cómo estoy? Se me fue. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, dice Hebreos, nos ha hablado por medio de ¿quién? Cristo. De su Hijo. Amén. Ya no ha hablado por los profetas, ya no ha hablado por los patriarcas, en estos días Él habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea, está hablando de la divinidad de Cristo. Y el versículo 3 dice, Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta
de su naturaleza y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Jesucristo, heredero de todas las cosas, por medio de quien el universo fue hecho, y Él es el resplandor de la gloria, la expresión exacta de su naturaleza. O sea, ¿quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La expresión exacta, no una expresión parecida, una expresión aproximada, dice expresión exacta. Todo lo que Cristo es refleja al Padre, refleja el corazón del Padre, refleja los atributos del Padre, refleja la buena voluntad que tiene el Padre para con nosotros, el deseo que tiene de habitar con nosotros, de, como dicen algunos traductores, hacer tabernáculo con nosotros. Por eso dice Juan en el capítulo 1, y él cuando dice habitó entre nosotros, la palabra es tabernaculizó, podría decirse ese verbo, hizo morada con nosotros. Ese es Cristo, ese es el Señor Jesucristo, a quien adoramos, a quien amamos. Pero más que eso, ahora estamos unidos a Él. Amén. Mira lo que dice el versículo 21. Ustedes antes estaban alejados. Sin Cristo, el hombre, Adán, el ser humano, de cualquier era, de cualquier época y de hoy, está alejado y está de ánimo hostil con el Señor, ocupado en malas obras. Sin embargo, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo podemos ser santos, sin mancha e irreprensibles? Al estar unidos a Cristo. Al estar unidos a Cristo, somos presentados delante de Dios santos, irreprensibles, sin mancha, porque hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo. Se nos ha imputado, dicen los teólogos, se nos ha atribuido, se nos ha entregado, se nos ha adjudicado la justicia de Cristo. Esos somos nosotros, justos en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, dice Pablo. ¿Dónde estamos ahora nosotros entonces? Nuestra vida está escondida con Cristo, dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice, ustedes han muerto. ¿Cómo así han muerto? Sí. A pesar de que estamos muertos espiritualmente, en Cristo morimos físicamente, morimos a la vida antigua, morimos a la vieja manera de vivir, morimos con Él. ¿Cómo hacer? ¿Cómo así? Cristo murió en la cruz y cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros también morimos con Él. Fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él. Por eso dice que cuando Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Ahora que estamos en Cristo, Él es nuestra vida. O sea que esta vida que tenemos ya no es nuestra vida, es Cristo en nuestra vida. Cristo es el dueño de nuestra vida, mejor dicho. Y si estamos vivos es por Cristo. Y estamos escondidos con Cristo. Si el enemigo viene a buscarnos, pues que nos busque en Cristo porque estamos escondidos en Él. Amén. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Y cuando Él sea manifestado, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Qué pasará cuando venga el Señor? ¿Será que a dónde vamos a ir? ¿Será que el juicio? ¿Y qué tal que nos acusen? ¿Y qué tal que nuestros pecados? No. Cuando venga Cristo, seremos manifestados con Él en gloria. Porque nuestra vida ya está escondida con Cristo. Ese es el regalo que ha traído, el regalo de la salvación, el regalo de la justificación y el regalo de la santificación. Todo eso es nuestro y nuestra vida está escondida con Cristo. Y de esa posición, de eso quería hablar hace 10 minutos, cuando pasé a Colosenses 3. En esa posición estamos y nadie nos puede quitar de esa posición. Nadie te puede mover, nadie te puede remover de tu lugar en Cristo. Ese es un lugar que Cristo conquistó para ti y tú lo obtuviste por gracia a través de la fe. Entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que Cristo, mi vida, significa que nuestra identidad, nuestra existencia está completamente integrada en Él. Vida vieja, vida nueva.
Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los deseos malos, la avaricia, que todo es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y uno dice, ve, por causa de eso viene la destrucción de Dios, en las cuales ustedes anduvieron, no ahora, anduvieron en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, pero ahora ya no, que ahora estamos en Cristo. Por lo tanto, si estamos en Él, vamos a vivir como lo que somos, como hijos de Dios a Cristo. Entonces dice, desechen la ira, desechen el enojo, desechen la malicia, desechen los insultos, el lenguaje ofensivo de su boca. Uy, eso que todavía se nos sueltan esos insultos, esos lenguajes ofensivos, cuando vamos por la calle y nos cierran en la autopista, o en fin, piensa ahí, ira, enojo, malicia. La mentira, dice, dejen de mentirse los unos a los otros, porque han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Eso es Colosenses 3, 9. Y esa palabra es interesante porque es desechar el viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. La palabra que usa allí es como ponerse y quitarse un vestido, precisamente. El apóstol Pablo le gusta jugar mucho con las palabras, hace juegos de palabras. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque está en español. Cuando se traduce, se pierde ese juego de palabras que él hace. Y en muchas ocasiones, cuando he estado mirando el original, me encuentro con que le encanta jugar con las palabras, hacer como rimas con las palabras. Y uno solamente se da cuenta cuando va al original. Y en Colosenses 3 hay uno de esos juegos de palabras. En Colosenses 3:10, precisamente. En Colosenses 3:10 dice, y siempre me acuerdo porque tiene que ver con el apellido Menoi. Dice, y habiéndose puesto el nuevo hombre en disamenoi, ¿no? Espérate un segundo, y el versículo siguiente. No era lo anterior. Dice, habiéndose quitado el viejo hombre, apecdisemenoi, ese es cuando dice han desechado, ¿no es cierto? Y cuando dice poniéndose el nuevo vestido es endisamenoi. Y él siempre juega con eso. Y hay palabras que solamente existen en ese lugar, en el Nuevo Testamento, y en otro lugar ya no existen. Parece que como que creara palabras para ilustrar la idea que él quiere traernos. Y en este caso es quitármelo y ponérmelo, como desvestirme y volverme a vestir. Eso es lo que está hablando aquí acerca de nuestro hombre, nuestra nueva humanidad. Me estoy quitando el suéter y me pongo un suéter nuevo. Y si tengo ese nuevo suéter, tengo que caminar de esa manera, como contento, orgulloso. Me acordé de Tranchini, cuando estaba hablando de las expresiones de las mujeres. Primero muerta que sencilla. Y todas esas que son más importantes, más importante el glamour que otras cosas. Pues haga de cuenta que cuando se puso ese nuevo vestido, caminé orgulloso de ese nuevo vestido. Y caminé como lo que es ahora. Por eso podemos desechar ese viejo hábito que teníamos, porque ahora estamos vestidos con un nuevo vestido. Eso es como cuando vamos a la fiesta y nos vamos muy bien emperifolladas con el vestido que acabamos de comprar, los aretes y el maquillaje, y entonces estamos caminando así derechitas con los tacones de 8 centímetros. No vamos a hablar, entonces tenemos que hablar tan diferente. Hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Estamos diferentes, tenemos que caminar y hablar de una manera diferente porque somos diferentes. Ya no hablamos con lenguaje ofensivo, ya no hablamos con groserías, ya no somos chismosos, ya no tenemos malicia en nuestro hablar, en nuestro pensar. De eso está hablando el apóstol en este sentido, en la renovación. Caminemos como si fuéramos, es decir, tenemos que creer lo que somos, en otra palabra. Y ustedes que son escogidos de Dios, santos y amados, también póngase otro vestido. ¿Cuál vestido? Revístanse de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Y si uno mira acá, humildad, mansedumbre y paciencia, eso es el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad. En otras palabras, caminemos conforme al fruto del Espíritu Santo, que es lo opuesto a las obras de la carne. Si leemos en Gálatas, dice, las obras de la carne son ta, 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 pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia. Tiene que ver con cómo estamos nosotros caminando, con ese nuevo vestido, soportándonos y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Así es que como caminamos nosotros. No que si tú no me perdonas, yo no te perdono, no, sino que al contrario, yo tengo que pensar, si Cristo perdonó multitud de pecados, yo voy a actuar de la misma manera. ¿Dónde está ese versículo que dice que somos nueva creación? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces somos nuevos. Pero entonces si somos nuevos, ¿por qué también somos transformados? Porque estamos en un proceso continuo como creyentes en Cristo. Estamos siendo transformados conforme, vaya, qué privilegio tenemos de ser transformados hacia la misma imagen de Cristo. Ese es un privilegio, es un honor y eso es algo maravilloso, porque si lo comparamos entonces con Colosenses 1:15, que dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿no es cierto? Y 2 Corintios 3:18 dice que estamos siendo transformados a la misma imagen de Cristo. Quiere decir que el plan de Dios y la voluntad de Dios es que seamos transformados a su imagen. Que es de donde nosotros caímos, Génesis 1. Porque varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Amén. ¿Y cuál fue la imagen que se distorsionó? La imagen de Adán cuando cayó en el Su imagen fue perdida, fue rota, desdibujada. Y acá dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Entonces este es un proceso continuo de transformación que estamos experimentando como creyentes en Cristo. Y Él prometió que la obra la terminará. El que comenzó la obra la terminará porque Él lo prometió. Amén. ¿Y cómo es ese proceso? Renovando nuestra mente, como dice Romanos 12. 2. No se conformen a este siglo. Voy a leerlo en Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que renovamos nuestra mente con la verdad. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la verdad de la palabra de Dios. Nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestras actitudes comienzan a reflejar más y más la verdadera identidad que tenemos en Cristo. Esto es una transformación que dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida estamos transformando nuestra mente. ¿Y cuál es la meta? Llegar de gloria en gloria a la imagen del varón perfecto que se llama Cristo Jesús. Qué grandiosa verdad. Amén. Y qué honor y qué privilegio saber ahora y recordar esto, que estamos siendo transformados a la imagen del Dios invisible. O sea, Dios nos pudo haber dejado allí, en ese lugar de caídos, en pecado, en vergüenza, escondidos entre los matorrales, ¿no es cierto? Pero Dios viene y nos restaura y nos promete que vamos a llegar de nuevo a donde Él quería tenernos. O sea, su voluntad prima al fin de todo. Pueden pasar milenios y milenios, pero la voluntad de Dios es primero. Se cumple porque se cumple. Aleluya. ¿Por qué no lo hizo antes? Bueno, porque Dios es Dios. Y como la misma palabra dice, para Dios un día son 1000 años, 1000 años es un día. O sea, Dios está más allá del tiempo y del espacio. Nosotros somos los que experimentamos en esta vida física
el tiempo. Pero yo estoy seguro que cuando seamos transformados, precisamente el tiempo no será problema. Amén. Porque si no, no podríamos experimentar eternidad. Un cuerpo transformado es el que es capaz de vivir eternamente para disfrutar de esa gloria con Cristo, para poder llegar a ser esa imagen como a la que Dios quiere llevarnos en Cristo y disfrutar de esa unión y esa reconciliación que el Señor anhela para nosotros. Eso dice Romanos 12, también dice Efesios 4, nos llama a vivir de acuerdo a esa nueva identidad, Efesios 4, 22. Por lo tanto, dice 2 Corintios 3, 18, todos nosotros mirando a cara descubierta, ese es el versículo, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, mirando a cara descubierta. ¿Por qué dice a cara descubierta? Porque en el contexto del capítulo 3 de 2 Corintios venía hablando de Moisés en el monte, cuando subió a encontrarse con Dios, tenía un velo sobre su cara. Cuando descendió de su encuentro con Dios, para evitar que la gente del pueblo se diera cuenta de que la gloria se estaba desvaneciendo. Nosotros podemos mirar a cara descubierta porque nosotros no necesitamos un velo. ¿Por qué? Porque nuestra gloria no se desvanece, nuestra gloria es una gloria que va de aumento en aumento, es una gloria que crece, no que se desvanece. Ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. La gloria aumenta. En otras palabras, la gloria del viejo pacto se acaba. La gloria del nuevo pacto en Cristo crece y crece y crece. Y ese es nuestro regalo, y ese es nuestro privilegio. Amén. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por esta noche. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Cristo, por el privilegio de venir a rescatarnos, de tener tu Espíritu que nos recuerda que somos hijos y saber, por medio de tu revelación, que vamos creciendo, que somos transformados de gloria en gloria, cada vez más a tu imagen, a la imagen de Cristo, el varón perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el primogénito de toda la creación y nosotros estamos escondidos juntamente contigo. Gracias, Señor, porque es tu voluntad y tu anhelo que disfrutemos de esa creación juntamente contigo, aquí en este nuevo planeta con cielos nuevos, tierra nueva, cuerpo nuevo, relación nueva, todo nuevo, juntamente contigo. Gracias. Y gracias, Señor, por esta iglesia, por nuestros hermanos, por cada familia que de una u otra manera se relaciona, se reúne o escucha estos mensajes, Señor. Los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Ponemos especialmente hoy la vida de Raúl Colón. Te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando en él. Sabemos que estás obrando en él. Sabemos que una sola palabra tuya es suficiente para sanarlo. Oramos en unidad para que digas tu palabra de sanidad. Clamamos, Señor, por milagros, así como lo recuerdas tú en el libro de Gálatas. Aquel que hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por sus obras o porque creyeron? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Hemos creído que somos hijos, que somos salvados, que somos perdonados. Por lo tanto, esperamos tus milagros en nuestras vidas y específicamente en este tiempo un milagro en la vida de Raúl. Oramos para que le des nuevos órganos, nuevos riñones, nuevo páncreas, para que transformes, renueves sus arterias, sus venas, sus vasos sanguíneos, para que le des nueva piel, nuevos huesos, nuevos músculos, para que hagas un milagro total y general en su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por las otras personas que están debilitadas o enfermas, para que traigas sanidad sobre ellos. Tú eres nuestra sanidad. Recibimos nuestra sanidad. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Nos vemos entonces el próximo domingo en el servicio de fin de semana. Y el próximo miércoles, a la misma hora, 7:30, estudio bíblico. Gracia y paz para todos.